Lo que descubrieron en el caso del Vaticano conmocionó al mundo. Los archivos del Vaticano, cada vez que se abren, revelan niveles extraordinarios de detalle. En lo profundo de los complejos pasillos del Vaticano, el infame Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, contiene una representación oscura de página completa del diablo que estremece a quienes la contemplan. Este es solo uno de los muchos artefactos misteriosos e inquietantes guardados bajo estrictas medidas de seguridad. ¿Por qué el Papa y las altas autoridades son tan cautelosos al abrir estas puertas al público? Ahora estamos dentro de la Capilla Nicolina, la capilla privada del Papa. Únete a nosotros mientras descubrimos las entidades aterradoras y los secretos ocultos que el Vaticano está decidido a ocultar. El retrato oculto del Vaticano. En una sección más tranquila de la vasta colección de arte del Vaticano, colgaba, alejado de miradas curiosas, un retrato supuestamente maldito. Representaba a un antipapa, una figura que se levantó en desafío contra el Papa legítimo en una época de gran división dentro de la Iglesia. La creación de este retrato durante un período tan turbulento contribuyó a su leyenda, ya que se creía que traía infortunio y desesperación a quienes lo veían. Con los años, el retrato se deterioró. Sus colores se desvanecieron y su lienzo se agrietó, aparentemente reflejando el declive del legado del antipapa. Entre un grupo selecto de expertos del Vaticano que conocían la existencia y ubicación del retrato, circularon rumores de que se mantenía oculto para evitar una mayor discordia. Esta pintura servía como un sombrío recordatorio de un capítulo controvertido en la historia de la Iglesia, un capítulo que muchos dentro de la institución preferían olvidar. El sarcófago de San Malaquías. En lo profundo del Vaticano yace el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés conocido por sus habilidades proféticas. Según la leyenda, San Malaquías había previsto la sucesión de papas desde su época hasta el fin del mundo. Sus visiones se registraron como una secuencia de frases crípticas, cada una prediciendo el reinado de un papa y los eventos notables de su papado. La última profecía hablaba de Pedro el Romano, cuyo gobierno estaba predicho para alinearse con la destrucción de Roma y el Apocalipsis. La existencia de tales artefactos y profecías ocultas dentro del Vaticano apuntaba a una historia compleja y a menudo contradictoria. La práctica de la Iglesia de recordar selectivamente ciertos elementos de su pasado parecía, a menudo, más impulsada por la necesidad de mantener una imagen específica que por un compromiso con la precisión histórica. Esta memoria selectiva provocaba una curiosidad generalizada sobre qué otros hechos podría estar ocultando la Iglesia y las razones detrás de tales decisiones. El Evangelio perdido de Pedro. En los rincones polvorientos de los archivos del Vaticano, comenzaron a circular rumores sobre un sorprendente descubrimiento. Un evangelio que se creía escrito por el propio San Pedro. Este antiguo manuscrito, conocido como el Evangelio perdido de Pedro, supuestamente presentaba una versión alternativa de la vida de Jesús, marcadamente diferente de las historias descritas en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este evangelio perdido parecía retratar a Jesús de una manera mucho más humana, enfatizando sus luchas personales y dudas, junto con los aspectos más complejos y menos comprendidos de sus enseñanzas. Si se probara que tales detalles son ciertos, podrían sacudir los mismos cimientos de las doctrinas cristianas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las figuras religiosas centrales de una de las religiones más grandes del mundo. Entusiastas y académicos estaban emocionados por las posibles implicaciones de tal descubrimiento. Si es auténtico, este evangelio desafía las narrativas bíblicas establecidas, sugiriendo que la descripción de la vida de Jesús fue cuidadosamente seleccionada por las autoridades de la Iglesia primitiva para encajar en una agenda teológica específica.
guardianes paranormales de lo desconocido. Más allá de las maravillas tecnológicas que puedan o no residir en las bóvedas del Vaticano, también se cree que los archivos albergan un vasto tesoro de documentos que detallan milagros registrados y fenómenos paranormales. Aunque esta colección podría carecer del atractivo de un dispositivo de viaje en el tiempo, los relatos documentados de milagros y otros eventos sobrenaturales continúan cautivando. Estos registros ofrecen un lugar tanto para los fieles como para los escépticos para explorar y debatir la intersección de la fe con lo sobrenatural. Examinar estas historias requiere una mente aguda, ya que la fascinación que inspiran es profunda. Tejen intriga, encanto sobrenatural y curiosidad histórica. Sin embargo, también reflejan una profunda fascinación por el ocultismo y la poderosa custodia de tal conocimiento. Las narrativas de reliquias malditas, usurpadores papales y búsquedas de viajes en el tiempo desdibujan las líneas entre la precisión histórica y las exageraciones del folclore. Estas historias, independientemente de su precisión factual, pintan un cuadro de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse, añadiendo capas intrincadas a la comprensión tradicional del papel de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ya sean desestimadas como meras fabricaciones o consideradas como ventanas a manipulaciones históricas, estas historias enriquecen el tapiz cultural, combinando eventos documentados con elementos fantásticos que cautivan la imaginación humana. A medida que las historias del pasado de la Iglesia continúan revelándose, invitan a un escrutinio y una interpretación constantes, ofreciendo material infinito para el debate y la contemplación entre los académicos y el público en general. El templo oculto y el sarcófago profético de San Malaquías. Bajo la superficie, en las profundidades del Vaticano, yace el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés conocido por sus habilidades proféticas. Según la leyenda, San Malaquías había previsto la sucesión de papas desde su época hasta el fin del mundo. Sus visiones se registraron como una secuencia de frases crípticas, cada una prediciendo el reinado de un papa y los eventos notables de su papado. La última profecía hablaba de Pedro el Romano, cuyo gobierno estaba predicho para alinearse con la destrucción de Roma y el Apocalipsis. La doctrina del descubrimiento y los exorcismos ocultos. Otro aspecto controvertido de la historia del Vaticano involucra la doctrina del descubrimiento. Este conjunto de decretos papales del siglo XV permitió a las naciones cristianas europeas reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos apoyaron las ambiciones coloniales europeas al proporcionar una justificación religiosa para apoderarse de territorios y someter a los pueblos indígenas en todo el mundo. Según estos decretos, las tierras sin habitantes cristianos se consideraban abiertas a la expropiación, negando efectivamente los derechos y la soberanía de los pueblos indígenas. Esta política condujo a una explotación generalizada, esclavitud y atrocidades, bajo el pretexto de expandir el cristianismo y la civilización. Los efectos a largo plazo de la doctrina del descubrimiento aún se sienten hoy en día, ya que muchas comunidades indígenas continúan luchando por recuperar sus tierras ancestrales y sanar las profundas cicatrices dejadas por el colonialismo. La involucración del Vaticano con lo sobrenatural. También se rumorea que el Vaticano tiene una relación con lo sobrenatural, especialmente a través de las prácticas de exorcismo. Se dice que existe una cámara debajo de la Basílica de San Pedro, fuera de la vista del público, dedicada a realizar exorcismos. Diversos tipos de objetos utilizados para alejar a los espíritus no deseados, como reliquias sagradas, cruces, agua bendita e incluso el exorcismo en sí, son lo que la Iglesia Católica llama sacramentales. Esta sala, supuestamente decorada con símbolos antiguos y reliquias religiosas, estaría diseñada para potenciar el proceso de exorcismo en casos graves de supuesta posesión demoníaca.
La naturaleza privada de estos exorcismos alimenta la idea de que el Vaticano opera tras puertas cerradas, usando potencialmente su autoridad espiritual para ocultar actividades que podrían resultar controvertidas si fueran públicas. El Palacio Apostólico embrujado. El Palacio Apostólico, la residencia oficial del Papa, es famoso por su grandeza y su significado espiritual, pero también tiene una reputación más espectral. Se dice que el fantasma del Papa Alejandro VI, un Borgia conocido por su corrupción, ronda el palacio. Aquellos que afirman haber encontrado su espíritu hablan de una presencia escalofriante y una sensación abrumadora de miedo que acompaña los avistamientos del espectral Papa. Se dice que sus susurros resuenan en los pasillos durante tiempos turbulentos en la iglesia, lo que sugiere que su espíritu inquieto podría estar atraído por la corrupción actual o quizás buscando redención por pecados pasados. La maldición de las monedas de Judas. En los confines seguros de las bóvedas del Vaticano yace otra reliquia espeluznante: las 30 piezas de plata pagadas a Judas por traicionar a Jesús. Se cree que esta reliquia lleva una pesada carga de infortunio y tormento que afecta a todos los que entran en contacto con ella. La leyenda de estas monedas de plata ha persistido a lo largo de los siglos, y muchos creen que su presencia dentro de los muros del Vaticano sirve como un resguardo que contiene su influencia malévola. La desaparición de Emanuela Orlandi. La desaparición no resuelta de Emanuela Orlandi, una joven residente de la Ciudad del Vaticano que desapareció en 1983, está vinculada a rumores más sobrenaturales. Desapareció después de asistir a una clase de música en Roma y, a pesar de décadas de búsqueda y especulación, no se ha encontrado rastro de ella.